Continuamos con nuestra serie del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar en el capítulo 14. Y la pregunta es, ¿qué ha estado pasando hasta el momento? ¿Cómo llegamos a este lugar del capítulo 14? ¿Cómo llegamos hasta este momento? Bueno, hagamos un resumen muy breve de qué es lo que ha estado pasando. Dios ha forzado al faraón y al imperio egipcio para que deje salir al pueblo de Israel. Él los ha forzado. ¿Cómo los ha forzado? Por medio de 10 plagas. Por medio de 10 plagas los ha estado forzando hasta que finalmente ellos salieron. Y la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 13, donde se da el éxodo. El éxodo que le da nombre a este libro, donde se da la salida. El pueblo de Israel sale de Egipto y se dirige a un destino incierto para ellos, pero conocido para Dios. Y al final de este capítulo 13, cuando ellos finalmente salen del imperio egipcio, Dios textualmente dice lo siguiente. Él dice, hey, si el pueblo de Israel llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y volver a Egipto. O sea, Dios sabía que ellos al enfrentar un poquito de sufrimiento, al enfrentar adversidad, iban a cambiar de parecer, iban a querer regresar a Egipto. Y es por esa razón, porque Dios los conocía, que entonces, escucha esto, no los manda por la ruta más cercana, más directa, más efectiva, sino que los manda por otro lado. ¿Y cómo Dios los iba guiando para cambiar de dirección? Bueno, los iba guiando por medio de una columna de fuego y una columna de nubes. Me escucha esto en el versículo 21 del capítulo anterior, solo para que nosotros nos ubiquemos. Dice lo siguiente, el Señor, ¿quién? El Señor mismo, Yahvé, iba delante de ellos. Dios iba delante de ellos y al ir delante de ellos, Él era la guía. Él era el que los guiaba por donde debían caminar. Los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba la luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Entonces, ¿qué nos dice esto antes de entrar al capítulo 14? Que Dios no solo los rescató, los liberó y ya ahora ustedes vean a ver cómo les va de ahora en adelante, sino que Él no solo los rescató, sino que también los guiaba. Seguía presente, seguía involucrado en esta travesía, en esta jornada. Y así llegamos al capítulo 14. Versículo 1 del capítulo 14, vamos a leer, dice lo siguiente. Entonces, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pihahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Entonces, escuche esto, el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así, ¿para qué? Para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Entonces, en estos primeros versículos vemos a Dios orquestando un plan. Orquestando un plan que vale la pena recalcar que este plan no tiene mucho sentido humanamente hablando. Este plan no tiene mucha lógica ante nuestros ojos. ¿Por qué no tiene mucha lógica? Porque, número uno, no es el camino más directo, no es el camino más rápido, no es el camino más efectivo, no, sino que es un camino con un obstáculo considerable. ¿Cuál es el obstáculo considerable que está en este camino? El mar. Imagínense qué es eso. Dios está planeando una ruta de escape para el pueblo de Israel en el cual se va a enfrentar al mar. Esto parece que no tiene mucho sentido para el hombre, pero sí tiene un propósito para Dios. Mire lo que dice el versículo 4 que ya leímos. Endureceré el corazón del faraón y él entonces saldrá a perseguirlos. Lo haré así, ¿para qué? Para manifestar mi gloria. Este plan que no tiene sentido para el hombre tiene el propósito de manifestar la gloria de Dios
Y después, a raíz de esa manifestación de su poder, todos sabrán, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Este plan no tiene sentido, pero en las manos de Dios sí tiene un propósito: manifestar su gloria a través del derroche de poder que va a suceder, y así todos sabrán que Él es Dios. Este es un recordatorio que esta historia no se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es el centro de la historia, ni el propósito de estas salidas, que ellos estén cómodos, que ellos tengan lujos. No, no, no. Esta historia se trata de Dios, de quién es Él, de que Él se revele al mundo entero y que todos puedan ver que Él es el Dios verdadero. En ese plan de Dios que Él está orquestando, Él iba a utilizar al pueblo de Israel como una carnada. ¿A quién de aquí le gusta pescar? ¿A alguien? Algunos, ok. Yo no soy tan fan, pero esta es la idea. Dios está utilizando al pueblo de Israel como una carnada, y aunque parece que ellos van a estar en una trampa sin salida, al pueblo de Israel, en realidad el que va a caer en una trampa sin salida es el imperio egipcio. Y todo esto forma parte del plan de Dios. ¿Cómo puede ser que el faraón, después de ver el poder de Dios por medio de las plagas, después de perder a su propio hijo primogénito, ahora crea que tiene sentido ir a perseguir al pueblo de Israel? ¿Cómo tiene sentido esto? Bueno, alguno podría pensar que en esta edad antigua se creía que los dioses eran deidades variables, volátiles, cambiaban de parecer, eran cambiantes, arbitrarios. A veces estaban con alguien y le iba bien, y a veces se iban. Puede ser que el faraón pensó: hey, están perdidos, están extraviados, voy a ir. Pero muy probablemente la razón por la que él también está yendo a perseguirlos es por su ego, es por su orgullo, es por su ambición, que lo ciegan y impiden que él pueda ver lo torpe que es la decisión que está a punto de tomar: ir a perseguir al pueblo cuyo Dios Todopoderoso había rescatado. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces nuestro pecado nos impide ver las acciones torpes que estamos realizando. Muchas veces nuestro pecado nos impide ver lo sin sentido que son nuestras palabras, nuestras conversaciones, por estar embriagados, por orgullo, por ambición, por nuestro ego. Versículo 5, mira lo que dice. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron, escucha esto, con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores, sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. O sea, se cumple al plan de la letra, el plan que Dios había orquestado. Se cumple al pie de la letra. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde la Pascua, donde ellos salieron de Egipto, y este momento. No sabemos con exactitud, pero probablemente ya en Egipto se hacía notar la falta que hacían los esclavos. Probablemente habían trabajos de construcción demorados. Probablemente ahora a ellos les tocaba realizar trabajos forzados, trabajos desagradables, y ellos están cayendo en esta conclusión: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo los dejamos irse? Ellos no pueden ver las cosas como son, porque realmente ellos no los dejaron irse. Dios los sacó, Dios los forzó a salir. Pero ellos están diciendo: ¿en qué cabeza los dejamos ir? Tenemos que ir a atraparlos. Y algo que debemos notar hasta ahora es que en todos los capítulos anteriores nunca se mencionaba algo de un ejército.
Sí había una tensión, un conflicto entre Dios y el faraón, pero nunca había un enfrentamiento o una batalla. Simplemente era el faraón vez tras vez resistiendo la voluntad de Dios. Pero ahora el faraón cambia de estrategia. El faraón dice, vamos a ir con todo. Vamos a ir con la artillería pesada, me voy a llevar todo mi ejército, voy a poner toda la carne en el asador, como decimos. ¿Han escuchado eso? Vamos a ir con todo y estoy listo para pelear, para que se cumpla mi voluntad. Como si no fuese suficiente la humillación que Dios ya había hecho al imperio egipcio. Ahora ellos vienen con todo su poder militar. Versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y escucha esto, se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Este momento en la historia me parece sorprendente, fascinante. Imagínese usted estar en ese lugar en el que usted alza su vista y escucha retumbar el piso, el suelo, la arena por los carruajes del faraón. Muchos hombres con espadas, con armas, vienen llenos de enojo, llenos de ira, llenos de deseo de venganza por todo lo que ha pasado y se dirigen a atacarlo. Imagínense lo intimidante que eso puede ser, pero a la misma vez, enfrente suyo hay una columna de fuego que no se consume, que los ha estado guiando y es el poder del Dios verdadero. Imagínense estar en ese momento, aterrorizado, intimidante por dos fuerzas, usted en el medio. ¿Y cuál es la reacción de los israelitas? Se llenan de pánico, pero también, versículo 11, ellos clamaron al Señor. Están llenos de pánico, claman al Señor y le dicen a Moisés, escuche esto, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aun cuando estamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Entonces, primero mencionemos lo obvio. Qué olvidadizos que son. Qué olvidadizos que son. Literalmente acaban de experimentar el rescate más sobrenatural de la historia, ver a Dios tomando la vida de todo primogénito de Egipto. Y ahora, días después, estaban dudando de ese mismo Dios. Y no solo nosotros deberíamos señalarlos, porque nosotros somos iguales, nosotros olvidamos vez tras vez cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios ha sido fiel. Pero algo que tenemos que notar es que aunque ellos estaban quejándose y estaban en pánico a la vez, ellos sí clamaron a Dios. Ellos fueron a donde Dios y derramaron lo que estaba en sus corazones, que era queja, que era pánico, que era miedo. Y esto nos sorprendió a Dios. Dios sabe lo que estaba en sus corazones. Dios sabe la mentalidad limitada que tenían. Ellos no podían percibir o visualizar lo que Él estaba a punto de realizar. Ellos no podían concebir que Dios los iba a rescatar de esta encrucijada. Pero a la vez, antes de seguir adelante, nosotros deberíamos reconocer que nosotros somos iguales, nuevamente. Olvidamos, pasamos por alto la fidelidad de Dios. Y toda esta historia tiene el propósito de que al Dios revelar su gloria, los egipcios van a saber que Él es el Señor, pero a la vez también tiene el propósito de que los mismos israelitas reconozcan quién es Dios y confíen que Él va a proteger, que Él va a estar presente, que Él los va a guiar. Ellos se quejan en frente de Moisés, se quejan con Dios. Mira lo que dice Moisés. Capítulo 14, versículo 13. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. En medio de esa aflicción, de esa encrucijada, de los caballos del faraón venir a toda velocidad, el mar estar a nuestras espaldas, no hay escapatoria. Dios les da un mensaje por medio de Moisés y es el siguiente: no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo
nuevamente. El Señor los rescatará, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. El pueblo de Israel está exasperado, está lleno de pánico, está desesperado y Dios les da una respuesta. Quédense quietos, quédense tranquilos. Esto me recuerda esa historia, no voy a hablar mucho de esa historia, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está con sus discípulos en una barca y se vienen unos vientos y unas olas, ellos están asustados y piensan que van a morir y Jesús está dormido y lo despiertan y Jesús les dice, ¿por qué temen? Y él dice, calma, las olas se calman, los vientos cesan. Yo he estado aquí con ustedes todo el tiempo, no tienen que temer. Estén quietos, estén tranquilos. Y esta enseñanza que el pueblo de Israel está recibiendo en este momento es una enseñanza que van a tener que poner en práctica en múltiples ocasiones de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque vez tras vez el pueblo de Israel va a tener que enfrentar batallas con ejércitos mucho más grandes, con ejércitos mucho más poderosos, con ciudades con murallas fortificadas, con ejércitos con gigantes. Y en cada una de esas batallas ellos tienen que recordar la lección que están aprendiendo hoy. ¿Cuál es esa lección? El Señor peleará por ustedes. El Señor peleará por ustedes y nosotros tenemos que también vernos en esta historia. Como vez tras vez cuando las circunstancias están arduas o difíciles o como cuando enfrentamos momentos de angustia, de sufrimiento, nosotros también tendemos a dudar de Dios. Nosotros también tendemos a caer en el pánico, caer en la desesperación, pero aún en esos momentos nosotros también podemos recordar que Dios está presente. Dios está presente, Él escucha nuestro clamor, o sea, podemos acudir a Él y presentarle lo que está en nuestro corazón. Él está trabajando, las cosas no son arbitrarias, no son coincidencias, no pasan fuera de su dominio, de su control, de su soberanía. Él está trabajando y en medio de cual sea el problema, la circunstancia, el sufrimiento, Él va a gloriarse en medio nuestro. Y la pregunta es, ¿estamos conscientes de eso? Cuando enfrentamos aflicción, acudimos a Dios. Nosotros también podemos estar quietos, podemos estar tranquilos. El Salmo 46:10 dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y no lo hagamos en cuestión del pasado ni en cuestión del futuro. Piensa tú mismo hoy en qué áreas de tu vida. Puede haber una crisis para algunos y pueden haber problemas cotidianos, sin importar cuál sea la situación en la que estés. ¿En qué área de tu vida tú tienes que cerrar los ojos y recordar, tú eres Dios, tú estás conmigo, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar quieto, yo sé que estás a mi lado y que no te vas a ir? ¿En cuál situación de tu vida es? ¿Es un problema financiero? ¿Es un problema familiar? ¿Es un problema en el trabajo? ¿Es un problema migratorio? ¿Es un problema de miedo con estos gobernantes? ¿Es la situación migratoria? ¿Qué es? Que tienes que recordarle a tu corazón que Dios no te ha desamparado y que Él va a estar con nosotros. Versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿En marcha? ¿Hacia dónde? Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Mira lo que dice: yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria nuevamente se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria nuevamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sabrán que yo soy el Señor. Este plan sin sentido, esta encrucijada tiene un propósito: manifestar la gloria de Dios. Esa gloria se va a manifestar, esa gloria se va a exhibir, esa gloria será vista por todos y entonces sabrán que yo soy el Señor.
Dios está en medio de todo esto. Pónganse a pensar, justo cuando Israel no podía hacer nada, jaque mate, no había escapatoria, no podían huir para los lados porque los carruajes los iban a alcanzar, eran más rápidos, no podían cruzar el mar nadando porque habían niños, habían mujeres mayores, habían animales, no era un plan viable, no tenían armas ni estrategia militar para pelear contra el ejército más grande de la historia, estaban sin salida alguna y Dios proveyó un plan inimaginable, algo que jamás se le hubiese ocurrido ni a Moisés ni a ningún israelita, jamás hubiese posible fabricar este plan. Solamente el creador del universo, el creador de este mar, el creador de este desierto, el creador de todo lo que existe puede tener una idea de tal naturaleza que sobrepasa la naturaleza misma. Solo el creador puede tener esa idea. Y Dios le da a Moisés una tarea sorprendente. Le dice, toma tu vara, toma tu callado y extiende la mano y divide las aguas. ¡Wow! ¡Qué instrucción la que recibe Moisés! Se espera que él obedezca a Dios y que haga lo que él le está diciendo que haga, pero esta es la cosa. Para uno obedecer una instrucción tan descabellada, tan arriesgada, tan inusual, tan loca, tan radical, póngale el nombre que usted quiera, para uno obedecer tal instrucción se necesita fe. Se necesita fe para creer que Dios es quien dice ser, para creer que Dios va a cumplir lo que me ha dicho que va a hacer. Se necesita fe para yo creer que Él va a estar conmigo, que Él va a cumplir su palabra y por eso yo puedo confiar en que puedo obedecerlo porque Él va a cumplir su promesa. Y esta idea de vara o callado es un símbolo de la presencia y el poder de Dios, lo que nos recuerda que no es Moisés el que tiene esta capacidad, este poder, esta fuerza. Se trata de Dios obrando por medio de la fe de Moisés. Impresionante. Versículo 19. Entonces, el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Iba al frente, iba guiándolo, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Qué imagen tan hermosa de Dios protegiendo a su pueblo como un padre. Protege a los suyos como un padre. Él dice, hey, egipcios, los veo muy enojados y muy entusiasmados en venir a atacar al pueblo de Israel. Tienen que pasar por encima mío. Aquí estoy yo. ¿Quién se va a atrever a pasar? Eso es impresionante. Y yo me identifico de alguna u otra manera con el amor que tengo a mis hijos. Hace poco estábamos jugando detrás de la casa y no había tenido mucho tiempo para cortar la grama, el zacate, el césped, no sé cómo le dice usted, y estaba un poco alto y había unas hojas. Y mi hijo estaba agarrando una bola y en lo que agarra la bola en medio del zacate, pasto, grama alto, había una serpiente y grita, ¡ah! Inmediatamente, algo que usted tiene que saber. Yo puedo ser valiente, sí, pero las serpientes no son mis favoritas. Pero en ese momento hay una adrenalina, hay un instinto protector dentro de mí que no importa qué tan grande o qué color de serpiente sea. Yo agarré a mi hijo, lo tiré, ni sé dónde cayó y me puse yo enfrente. No existe un universo en el que usted ataque a mi hijo si yo estoy presente. No existe una manera en la que usted le pueda hacer algo a él sino enfrentarse conmigo primero. Y esa es la idea que Dios está comunicándonos aquí. Es la misma idea cuando vamos caminando en la calle y nos ponemos al lado de los carros para proteger a la esposa o a los hijos, a quien sea. Es esa misma idea, Dios diciendo, no hay manera que usted pueda pasar a atacar a los míos si yo estoy aquí presente. No me pregunten qué pasó con la serpiente, si la maté o no. Eso es tema de otro día. Pero la idea es que Dios protege a su pueblo. Dios no solo los rescata, Dios no solo los guía en el desierto, sino que los protege como un padre.
Y eso debería traernos consuelo a nosotros también. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios en quien creemos, un Dios que también nos protege. Luego Moisés, versículo 21, extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino. Abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces Moisés confía en Dios por medio de la fe, obedece y hace la instrucción que se le encomendó, aunque no tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa? Dios cumple su palabra. Dios abre un camino, Dios hace lo imposible, Dios abre el mar, seca la tierra, levanta murallas de agua sorprendentes y aterrorizantes. Imagínense que es caminar y ver una muralla de agua alta como los muros que protegen a una ciudad fortificada. ¿Y qué nos recuerda esto? Que Dios nunca decepciona a quienes confían en Él. Él nunca decepciona a aquellos que depositan su fe y su esperanza y su confianza en Él. Él jamás decepciona ni abandona a aquella persona que se pone en una posición tan vulnerable en la cual solo Dios pueda rescatarlo. Todos aquellos que se ponen en esa circunstancia, en esa posición en la que solo Dios pueda rescatarlos, Dios no los va a abandonar. Y eso es lo que Moisés hizo. Él se paró ahí, él levantó la mano, no sabía lo que podía pasar, podía haber sido un ridículo, se puso en una situación vulnerable y Dios lo respaldó porque Él es fiel a su palabra y Él va a hacer lo que dice que va a hacer. Y lo mismo es verdad para nosotros. Nosotros podemos perseverar en obediencia a Dios, perseverar en fidelidad a Dios, perseverar en hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos, aunque sea contracultural, aunque nos ponga en una situación vulnerable, podemos seguir haciendo lo que Él nos ha pedido hacer porque sabemos que Él no nos va a desamparar. Podemos creer confiadamente, tranquilamente, el que Él nos va a sostener mientras nosotros lo seguimos. Versículo 23. Entonces, los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Versículo 25. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Gritar: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor, ¿quién? El centro de la historia, quien ha estado presente en todos los relatos, el Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Entonces, wow, lo que es un camino de salvación para unos es un camino de condena y destrucción para otros. Miren este contraste. El pueblo de Israel llegó a este lugar por obediencia a Dios. Se atrevió a atravesar el mar en obediencia a Dios. Mientras tanto, el ejército egipcio llegó a este lugar obedeciendo a la instrucción del faraón y tuvieron las agallas de seguir al pueblo de Israel al intentar cruzar el mar, al obedecer las instrucciones del faraón. Nuestra obediencia evidencia dónde está nuestra fe. El pueblo de Israel tenía la fe en Dios y por eso lo obedece y por eso atraviesa el mar. El ejército egipcio pone su fe en lo que el faraón dice y por eso lo obedecen. Y ese es el punto. El lugar donde esté nuestra fe determina nuestra salvación o nuestra condena. El lugar donde esté puesta, depositada nuestra fe, nuestra esperanza, determina nuestra salvación o nuestra condena. Y aún en medio de la desesperación del ejército egipcio, ellos llegan a una conclusión teológicamente correcta. O sea, ellos están pensando bien. Ellos están llegando a una conclusión buena. ¿Cuál es la conclusión que ellos dicen? Hey, salgamos de aquí. Hey, alejémonos de los israelitas porque los israelitas nos van a matar y son muy fuertes. No,
¿Por qué? Porque el Señor está luchando y nosotros no podemos hacerle frente a ese Señor. No importa cuántos carros de guerra, no importa cuántas bombas atómicas hoy en día se levanten, nadie puede hacerle frente al Señor. ¿Y qué es lo que está pasando cuando ellos reconocen esto? Que se está cumpliendo la voluntad de Dios para este plan sin sentido. ¿Cuál era la voluntad de Dios para este plan sin sentido? Manifestar su gloria, manifestar su poder, para que todos puedan ver que Él es el Señor. Y aún los egipcios, en medio de su desesperación, están siendo conscientes que Dios es el Rey, que Él es el soberano, que Él es el Dios verdadero. Y de esta manera se cumple el propósito de todo este plan. ¡Wow! Versículo 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo del faraón, no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron a los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Versículo 31. Cuando el pueblo de Israel vio con sus propios ojos, cuando ellos pudieron ver el gran poder que el Señor había desatado, cuando ellos vieron su gloria manifestada, cuando ellos fueron testigos de este rescate, se llenaron de una cosa, se llenaron de temor reverente. Al ser testigos de tanta grandeza, tanto dominio, tanto poder sobrenatural, ellos quedaron boquiabiertos y llenos de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe. Al ser conscientes del Dios al que seguían, sus ojos fueron abiertos, depositaron su fe en Él, en su siervo Moisés, y fueron llenos de un temor reverente. Escuche esto, ese temor reverente no fue un temor en el mar, fue más grande que el temor al mar, fue más grande que el temor al ejército egipcio. Ellos se dieron cuenta: wow, si hay algo que nosotros tenemos que temer en esta vida, es al Dios que está en nuestro lado. Y eso es tanto un temor que nos lleva a reverencia como un temor que nos lleva a consuelo. El Dios creador de cielo y tierra, que sostiene el universo, que nadie le puede hacer frente, que es un Dios fuerte en batalla, que pelea por nosotros, está de mi lado. ¡Wow! Ahora sí puedo estar quieto, ahora sí puedo estar tranquilo. Cuando el sol empezaba a salir, esa imagen me encanta. Cuando el sol empezaba a salir, cuando la luz empezaba a brillar, Dios cerró el mar y el ejército de la oscuridad quedó cubierto. Estas imágenes son sorprendentes. El inicio de un nuevo día destruye el poder de las tinieblas y el sol sale como símbolo de victoria. Es interesante aún ver al mar mismo. El mar es el símbolo del caos, de la destrucción. Es temible en el mundo antiguo. Y ese símbolo del mar y el caos es el instrumento que Dios utiliza para liberar a su pueblo. ¿Pueden ver qué tan maravillosa es esta historia? El mar que venía a servir como símbolo de destrucción, Dios lo usó para un símbolo de liberación. Ese es su poder. Y como resultado, repito, de ver la gloria manifestada de Dios, ellos se llenan de un temor reverente. Y ese temor reverente, escucha esto, se transforma en adoración. O mejor dicho, ese temor reverente, cuando nosotros estamos llenos de temor reverente, al ser conscientes de quién es Dios, entonces se produce en nuestro corazón
adoración, alabanzas a Él, porque somos conscientes de quién es Él y de qué ha hecho. Y eso es lo que sigue en el capítulo 15. El capítulo 15 es un cántico de Moisés. Es un cántico que surgió como resultado del rescate maravilloso que Dios había realizado. Tal vez lo iban cantando en su jornada a través del desierto. Lo transmitían de generación en generación. Este cántico también aparece en Apocalipsis 15. Imagínense, pueden buscarlo en la casa. Y lo que vamos a hacer es leerlo en esta mañana. Este cántico de adoración, de explosión ante la grandeza del rescate de Dios. Capítulo 15 dice lo siguiente. Entonces, Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Estos primeros versículos dejan claro una idea que ellos tienen que recordar siempre. El Señor es un guerrero victorioso que pelea las batallas y que nos otorga su victoria. La victoria que nosotros jamás pudiésemos obtener, Él nos la da por gracia. Es un recordatorio para Israel en el camino que van a enfrentar en el futuro, que no tienen que buscar aliados, que no tienen que depender de otros reinos, sino que solo deben confiar en el Dios verdadero. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Escucha esto. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable, Gesed, que hablamos en el libro de Ruth, con tu amor inagotable, con tu misericordia, guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre todos ellos. Esos son los lugares que vivían, donde el pueblo de Israel iba ahora a ocupar ese territorio. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor. Los filisteos eran invencibles, humanamente hablando, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Como consecuencia de todo lo que acaban de vivir, ellos cierran este cántico con lo siguiente: el Señor, ¿quién le va a hacer frente? Él va a reinar por siempre y siempre. Versículo 19, cuando los carros de guerra, sus conductores, los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos, pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, hermana de Moisés también, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas, y Miriam entonaba este cántico, el inicio del cántico que acabamos de leer: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente.
Arrojó al mar al caballo y al jinete. Después de ellos ser testigos de este derroche de poder, de esta manifestación de la gloria del Dios Todopoderoso, solo hay una respuesta, un temor reverente que los lleva a adorar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo lo que tienen. Y en su adoración celebran que la batalla ya Él la ha ganado, que Él es un rey victorioso, ha triunfado gloriosamente. El rescate de Egipto, el rescate del pueblo de Israel, sacarlos de Egipto, es el evento más recordado del Antiguo Testamento. Pero más allá del evento en sí mismo, esta demostración suprema del poder de Dios para proteger a todos que temen en Él, más allá del rescate mismo, hay una lección en la historia que los israelitas tenían que recordar. Y que los israelitas iban a tratar de recordar. Y esa lección es la siguiente: Dios salva. Dios salva. Puedo confiar en ese guerrero. Puedo confiar en su victoria. Dios salva. Dios me rescata. Dios abrió el mar para rescatarme. Dios derrotó al imperio más grande del mundo para rescatarme. Dios salva. Pero iglesia, la lección para nosotros hoy, miles de años después, es la misma. Dios salva. Dios salva. Y nosotros no solo tenemos la imagen del mar rojo abriéndose en dos, sino que tenemos una imagen más completa por medio de Cristo. Y nosotros por eso cuando escuchamos Dios salva decimos, amén, claro que sí. Dios salva por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo es esto? Nosotros también estamos acorralados. Nosotros también estábamos contra la espada y la pared. El pecado nos atribillaba. El pecado nos señalaba, nos condenaba y nos dejaba atrapados. Y a nuestras espaldas el lago de fuego eterno, el infierno. Ese era nuestro destino. Estábamos atrapados, sin salida, sin escapatoria, condenados al lago de fuego eterno. Pero ahí también, cuando no había salida, Cristo también se paró enfrente y dijo, tienen que pasar encima mío, muerte, si quiere alcanzar a los míos, tienen que pasar encima mío. Y abrió un camino donde no había un camino. ¿Cómo abrió ese camino? Por medio de la muerte. Él mismo atravesó esa muerte para abrir un camino para nosotros. Él utilizó la cruz, el símbolo de humillación y derrota. Lo utilizó como un símbolo ahora de victoria y de rescate, de liberación para los suyos. Él abrió un camino y ahora nosotros, por medio de la fe, al creer que Él es quien dice ser, al creer que somos perdonados en Él, al creer que somos redimidos en Él, nosotros también somos rescatados de esa muerte. Nosotros también celebramos la victoria que Él nos ha otorgado. Nosotros también nos llenamos de temor reverente. Nosotros también celebramos que vemos a nuestros enemigos caer también enfrente de Él. Nosotros también ahora no tememos al mañana porque el sol resplandeciente se levanta un nuevo día porque somos una nueva criatura en Él. Nosotros también somos guiados no por una columna de fuego y nubes, sino somos guiados por el buen pastor, por Cristo mismo, por su Espíritu que ahora mora dentro de nosotros. Nosotros recibimos la victoria al recibir la vida eterna. Y nosotros también ahora respondemos de la misma manera, explotando total y completamente en gratitud y adoración al Rey. Este éxodo fue recordado por el pueblo de Israel por generaciones. Así como nosotros también recordamos por generaciones el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a ver un video que conecta todas estas ideas, que conecta todos estos puntos. Y después vamos a responder en adoración. Abuelo, ¿por qué hablas tanto de Dios? Bueno, hablo de Él porque es así de importante para mí. Hablas como si lo conocieras, abuelo. ¿En realidad lo has visto? ¿Verlo? No. Pero aún así lo conozco. Sé quién es porque sé lo que ha hecho. ¿Recuerdas la historia del Éxodo? Sí, cuando liberó a nuestro pueblo de Egipto.
Así es, usó su poder para salvarnos de una manera milagrosa. Abrió el mar rojo y permitió que nuestro pueblo caminara en tierra seca. Pero cuando pasamos, hizo que las aguas cayeran sobre Faraón y su ejército. Y porque nos había salvado, entró en una relación especial con nosotros. Les dijo a nuestros antepasados: «Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí». ¿Has oído eso antes? Creo que sí. Sí. Bueno, no solo nos rescató, sino que demostró su fidelidad una y otra vez, guiándonos en su bondad y bendiciéndonos de tantas maneras. Y quería que nosotros fuéramos tan leales a Él como Él lo había sido con nosotros. ¿Y lo fuimos? No, me temo que no. Muchas veces nuestro pueblo pecó contra el Señor nuestro Dios, el mismo que nos había sacado con seguridad de Egipto y nos rescató de Faraón. Y entonces sufríamos las consecuencias de las que Él nos había advertido, cosas terribles como hambrunas, enfermedades y derrotas en manos de nuestros enemigos. Pero, como aún éramos su pueblo, cuando clamábamos a Él, nos perdonaba, como aquella vez que Moisés oró: «En tu gran amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, tal como los has perdonado desde que salió de Egipto hasta ahora». Pero al final seguimos desobedeciéndolo tanto que nuestro pueblo fue derrotado, capturado y llevado lejos. Toda nuestra nación fue destrozada y ahora vivimos bajo el poder de reyes extranjeros. ¿Ese es el final de tu historia, abuelo? No, alabado sea Dios. La historia del Éxodo no es solo acerca del pasado. Yo creo que también habla de nuestro futuro. ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre que nos encontramos en problemas, y me refiero a problemas de verdad, la historia del Éxodo nos ha recordado a través de todas las generaciones que Dios es poderoso, tal como dice el Salmo: «Con mano poderosa y brazo fuerte actuó. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que partió en dos el mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Él es quien gobierna sobre todo y puede rescatar a su pueblo. Él prometió que haría milagros poderosos para nosotros, tal como lo hiciste cuando nos rescataste de Egipto». De hecho, el profeta Isaías nos dice que llegará un día cuando Dios va a realizar un nuevo éxodo, una nueva historia de salvación. El Señor abrirá un camino para el remanente de su pueblo, será una carretera para que su pueblo regrese tal como lo fue para Israel en mucho tiempo atrás cuando salió de Egipto. ¿Y cómo va a ser eso? Me lo he preguntado muchas veces. No lo sé, pero sé que será grandioso. Dios siempre cumple sus promesas.